Veamos entonces ahora el problema de dos variables. El problema dice lo siguiente: usted trabaja en una empresa minera que extrae plata, que lo vamos a definir como X, y debido a los malos resultados económicos de su empresa en el último tiempo, se le ha ocurrido que quizás sea un buen negocio extraer además molibdeno, que lo vamos a definir con la letra I. Para estar seguro de que esto funcionará, quiere hacer una evaluación que determine cuántas libras de roca es conveniente explotar de cada mineral. Los costos asociados a la extracción de este mineral se muestran en la siguiente ecuación. Se sabe que se produce una eficiencia operacional proporcional a la cantidad de cada tipo de roca explotada. A eso se debe el término negativo en la función de costos. La función de costos, que depende de la cantidad de plata y la cantidad del molibdeno que yo extraigo, es igual a 4x cuadrado más 25x más 8y al cuadrado más 21y menos 8 por x por y más 20. Luego me dicen que el precio de la plata es $27 por libra y del molibdeno es de $18 por libra. Y luego me dicen que x e y están aquí vamos a corregir, vamos a decir que están en libras. Y la pregunta nos dice, en primer lugar, plantee el problema de optimización que le permite maximizar las ganancias de la empresa y, en segundo lugar, resuélvalo. Veamos cómo nos quedaría esto. Aquí de nuevo, una aclaración similar a la anterior. En este curso no nos vamos a enfocar, no nos vamos a preocupar de la modelación del ejercicio, ¿ya? Nos vamos a preocupar de la búsqueda de los óptimos, de la búsqueda de estos mínimos o la búsqueda de estos máximos. Entonces, no se preocupen tanto de la modelación, de cómo plantear el problema, sino que enfoquémonos en la resolución del problema, en el planteamiento de nuestras condiciones de primer orden y la búsqueda de óptimos. En este caso, la búsqueda de máximos en mi función. Entonces, tenemos que mi función objetivo, en este caso, sería mi función de utilidad, que depende de la cantidad que yo extraiga de plata y molibdeno, depende de X y Y, y el criterio de optimización es maximizar esta función de utilidad, y tenemos el precio por la cantidad de plata, el precio por la cantidad de cobre, más la función de costos, que depende de las cantidades que yo extraigo. Si junto los términos comunes, me queda la función de utilidad de esta forma. Entonces, el problema queda maximizar la utilidad, ¿cierto? Y tengo una restricción de no negatividad, ya que las cantidades que yo extraiga no puedo ser negativas. No puedo extraer menos 10 libras de plata o menos 10 libras de molibdeno. Entonces aquí tendríamos la primera parte del ejercicio, que es modelarlo, ¿cierto? Falta también la definición de las variables, que ya estaba en el problema, pero podrían agregarlo. Y luego, ¿qué tenemos? Tenemos que empezar, entonces aquí tenemos la modelación, y acá tenemos que empezar y luego tenemos que empezar a resolverlo. Entonces aquí viene la resolución del ejercicio. En este caso, como tengo un problema de optimización con restricciones de no negatividad, las condiciones de primer orden serían estas, ¿cierto? Sería esta restricción, como estoy en dos variables, tengo dos restricciones. Tengo que x por la derivada de la utilidad con respecto a x tiene que ser igual a 0, y que y multiplicado por la derivada de la utilidad con respecto a y tiene que ser igual a 0. Y tengo un sistema de ecuaciones con estas dos ecuaciones. Entonces aquí tenemos que empezar el análisis por casos, el estudio de casos. Como dice ahí, como tenemos dos variables no negativas, tendremos cuatro casos posibles de solución, ya que el punto óptimo puede ser interior, estar en el borde con y igual a 0, estar en el borde con x igual a 0, o en el borde con x igual a 0 e igual a 0. Luego serán cuatro casos a chequear, ¿cierto? Tengo los cuatro casos, que el primero es que ambos sean distintos de ceros y sean puntos interiores, luego que x sea un punto interior e y sea un punto de borde,
luego que X sea un punto de borde e Y sea un punto interior, y luego que ambos sean puntos de borde. Lo que estoy diciendo, estoy en el eje X e Y, perdón, el eje X y el eje Y, y tengo puntos, en el primer caso tengo puntos de esta forma, ¿cierto? Pueden ser puntos de este tipo. En el caso 2, tengo puntos de este tipo. En el caso 3, tengo puntos de este tipo. Y en el caso 4, tengo el punto de borde, ¿cierto? Recuerden que como estoy en este punto. Recuerden que como estoy en condición de no negatividad, como estoy con restricciones de no negatividad, me sirven solo los puntos del cuadrante 1, ¿cierto? Los puntos que estén sobre el eje X y a la derecha del eje Y. Veamos el primer caso. Veamos el caso en que X e Y son puntos interiores. En ese caso, la derivada respecto a cada una de las variables tiene que ser igual a 0, por lo tanto se forma este sistema de ecuaciones y resolviéndolo tengo estos puntos críticos, 1/8, menos 1/8. X igual a 1/8, Y igual a menos 1/8. Luego, este punto no cumple la condición de no negatividad, ¿cierto? Por lo tanto, estoy en una contradicción, ya que partí de la hipótesis de que ambos son puntos interiores. Ambos son distintos de 0 y ambos son mayores que 0. Pero en este caso, Y es negativo, por lo tanto, podemos descartar el caso 1. Veamos el caso 2. Y es un punto de borde y X es un punto interior. Tenemos entonces que se debe cumplir esta ecuación, pero sabiendo que Y es igual a 0, por lo tanto lo puedo reemplazar en mi ecuación. Entonces, como en este segundo caso Y es igual a 0, la segunda ecuación, esta ecuación no me aporta información, ¿cierto? Y tengo que la otra ecuación era que X por menos 8X más 2 más 8Y es igual a 0. Y puedo reemplazar el Y en este caso, y tengo que, como X es distinto de 0, necesito que el paréntesis menos 8X más 2 sea igual a 0. Hay que partir de la hipótesis de que X era un punto interior, por lo tanto es distinto de 0, así que el paréntesis tiene que ser igual a 0. Y llego a que X es igual a 1/4, por lo tanto el punto sería 1/4 como a 0. Cumple con la condición de no negatividad de la cual partimos y también cumple con que la derivada de u con respecto a x, y de y es menor que 0, ¿cierto? Es igual a menos 1 y es menor que 0. Por lo tanto, es la condición que se debe cumplir cuando estoy buscando un máximo, ¿cierto? Recordar el segundo tipo de condiciones de primer orden. Por lo tanto, la función objetivo en este punto vale menos 19,75. Veamos el tercer caso. X es un punto de borde e Y es un punto interior. Hacemos el mismo procedimiento, tenemos este sistema de ecuaciones en que la primera ecuación no entrega información y en la segunda ecuación puedo reemplazar el valor de X igual a 0. En este caso, como dijimos, reemplazo el X igual a 0 en la segunda ecuación y me da este valor de Y, que es un valor negativo. Y tenemos otro punto que no cumple con la restricción de no negatividad, por lo tanto lo descartamos. Finalmente tengo el caso en que ambos son puntos de borde, ¿cierto? Los reemplazo en la función de utilidad y me da que la utilidad es menos 20. Entonces tengo dos puntos que no son descartables, que cumplen con la restricción de no negatividad, y luego los comparo. Reemplazo estos valores en la función objetivo y tengo que el segundo caso me da una utilidad mayor al cuarto caso.
Por lo tanto, la solución óptima en este caso es producir los 0,5 libras de plata y 0 libras de molibdeno.